lo ven? Sí se lo ve, sí se lo ve. Ahí se lo ve. Ahí se lo ve. Bueno, vamos, larguemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta es la presentación. Ahí te cambia el nombre, Cristina, está bien así, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a ver siempre en el contexto del COVID-19, este tema de fisiopatología, ¿sí? No se olviden, es un resumen de los contenidos que yo les subí en esta semana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá está todo el asunto. Esta es las etapas de la curación y el tiempo de lesión. Hay jalones importantes que es la fase inflamatoria. Entre A y B igual a C. ¿Qué? La división entre C y D igual a R. ¿O no? ¿Qué? Y vos vas muy rápido. No sé quién es C igual a R. Alguien está estudiando matemática, ¿no? Sí, debe ser. Ya nos va a ayudar también. Bueno, pero primero sigamos con esto. Entonces, tenemos tres jalones importantes: la fase inflamatoria, la proliferativa y de remodelación. La primera fase, que en realidad es la fase de hemostasia, que no lo tomo como un jalón porque eso es un cuadro muy agudo y muy rápido y prácticamente es casi automático y no hay tanta diferencia en una fase de hemostasia, en una herida de un diabético, una herida normal, pero tiene un objeto principal que es detener el sangrado. Y el sangrado se detiene a través de la acción de las plaquetas que se liberan, que liberan fibrina, que forma una red de fibrina. Esa red de fibrina produce el tapón plaquetario y se detiene el sangrado. Pero también tienen que ver otros efectos también humorales, como por ejemplo la bradiquinina y por ejemplo también la serotonina y la noradrenalina, que son drogas simpático-miméticas y que tienen por función producir una vasoconstricción. Ahora bien, hasta ahí es todo lo que sabíamos unos par de años atrás. Después nos empezó a dar cuenta que las plaquetas no solamente tenían la función de intervenir en el proceso de coagulación, transformando el fibrinógeno en fibrina, sino que también liberaban sustancias que tenían que ver con estimular el crecimiento, es decir, estimular determinadas citoquinas que iban a producir, a estimular el crecimiento y la curación de la herida. Por eso le llamamos factores de crecimiento, derivados de las plaquetas. El más conocido, así se llama, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Bien, y acá entramos después con el proceso inflamatorio. Tenemos una inflamación aguda que dura 2 a 4 días, 24, 48 horas, puede durar hasta 5 días. Después ya entra en un proceso inflamatorio intermedio y al final ya llega la inflamación crónica que se las trae, ¿sí? Ahí que tienen que ver células, aparecen primeros neutrófilos, macrófagos y linfocitos, aparecen todas estas sustancias que son factores de crecimiento, especialmente el beta 1, que es importante. Y acá factor de crecimiento beta 1 y PDF. Esto en verde que yo les he puesto acá son los factores de crecimiento que nosotros los dosábamos y los estudiábamos cuando hacíamos el trabajo de tejido de granulación. Algo les voy a explicar de eso, ¿sí? Bien, en definitiva, esto es más simple. Tenemos la etapa de coagulación, inflamación, proliferación y maduración y todos los eventos que ocurren en cada una de ellas. En resumen, la fase inflamatoria prepara el área para la curación, la fase, digamos, de producción fibroplástica es la que empieza a reconstruir la estructura, y la fase de remodelación es cuando ya tengo esa cicatriz que se va acomodando a los tejidos y provee una forma final. No se olviden que en las heridas hablamos de cicatrización y no hablamos de reparación. La reparación es una restitución ad integrum, se hablaría en la etapa fetal. Es decir, que acá se forma el tejido cicatrizal
que si bien es cierto un tejido de buena calidad, pero no es la misma calidad que un tejido de piel normal, ¿sí? Entonces, la fase inflamatoria, 2 a 5 días, hay un hemostasis, quiere decir una detención del sangrado, vasoconstricción, agregación plaquetaria, formación del coágulo, y después viene la fase inflamatoria, donde hay vasodilatación y fagocitosis. Vamos a estudiar un poquitito eso. Los polimorfonucleares se llaman así porque son células que se identifican dentro de eso y son las primeras células en arribar a la herida. Eso tienen la capacidad de disolver todos los detritos o colágeno dañado y trabajan bien en presencia de oxígeno. Cuando falta oxígeno, cuando la perfusión tisular es medio pobrona, acá falla un poco esta parte. Después, a los pocos días, ya arriban los macrófagos. Los macrófagos ya son células que van a dirigir la reparación, ya son más específicos. Tienen que ver con la destrucción de células invasoras y de tejido necrótico. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Ese tejido isquémico consume más de un 20% del oxígeno del consumo basal. Concretamente, yo tengo una herida en un paciente que tiene una pobre circulación, es decir, tiene un componente microcirculatorio importante o también una circulación de grandes vasos. Ya vamos a hablar de lo que es micro y macrocirculación. Pero ahí está en el límite, pero tiene una herida, me va a demorar o me va a fallar el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque necesita un 20% más del oxígeno con que normalmente funciona. Entonces, ¿qué pasa? Viene el microorganismo, lo fagocita el macrófago, produce la excreción de esa fagocitosis. Muchas veces, cuando hay una falla, por ejemplo, en la capacidad de los macrófagos, esto se da en los diabéticos, de inactivar, porque esto lo mata por medio de una oxidación. Es decir, cuando me falta ese mecanismo de oxidación, no lo anula el germen, lo fagocita, pero no lo anula. Pero cuando lo anula, produce la excreción de los productos que tienen que ver con esos productos de digestión, el peróxido de hidrógeno, ácido ascórbico y ácido láctico, este vago oxigenado. Esto entra al metabolismo anaeróbico y esto envía la información sobre qué daño tisular tiene eso. Y ahí va a entrar a desarrollarse cuando se produce una lesión de la membrana, de los vasos y de los tejidos, ahí empieza el proceso inflamatorio. Ya vamos a ver. ¿Qué pasa con las alteraciones enzimáticas? Esto empieza la primera parte, el desbridamiento de la herida, porque hay una disolución de la membrana basal, hay una degradación de la matriz, digamos de la matriz tisular, hay un recambio, crecimiento de broquetes capilares y remodelación a largo plazo. Eso es lo normal, pero en la úlcera crónica, cuando hay una pérdida masiva de tejido, tiene que ver con la relación en lo que son las enzimas degradantes de la matriz y los inhibidores. Todo esto lo voy tirando así nomás, pero ya lo vamos a hablar en detalle. ¿Y esto cómo lo controlamos? Por medio de marcadores de inflamación, lo básico, eritrosedimentación y proteína C reactiva, cuando pedimos un análisis, ¿sí? La proteína C reactiva aparece en forma, digamos, más rápida, la eritrosedimentación demora en aparecer y demora en irse. Es decir, yo tengo un proceso que ha cedido la inflamación, la proteína C reactiva se me estabilizó, pero la eritrosedimentación sigue elevada. Ahora, ¿qué tiene que ver este proceso inflamatorio que yo lo estoy marcando con tanto detalle acá? Porque muchas veces el problema inmunológico, la deficiencia inmunológica de ese paciente no se impide que los glóbulos blancos aumenten en un proceso infeccioso importante. Tengo valores normales o incluso también a veces valores mucho más bajos de lo normal. Entonces, cuando yo ahora
los nuevos conceptos de infección tienen que ver también con que yo tengo glóbulos blancos bajos, también puedo estar sospechando de un proceso infeccioso, me dice, no, está normal. Es decir, lo marcamos por la evolución de estos marcadores de inflamación. ¿Qué pasa con el tema de las prostaglandinas? Yo les había dicho, se rompe la membrana celular y se libera el fosfolípido. Y hay una fosfolipasa, la fosfolipasa A2, que tiene que ver con la síntesis de prostaglandina. El ácido araquidónico se libera por la prostaglandina sintetasa y por la ciclooxigenasa y va a formar la prostaglandina G2 y H2 y la tromboxano sintetasa va a producir el tromboxano A2 que tiene que ver con la vasoconstricción y con la agregación plaquetaria. Bien, hasta ahí está lindo. Pero ¿qué pasa? Este tromboxano A2 también va a producir un proceso de dolor y de expansión, porque va a estimular las terminaciones nerviosas libres. ¡Ah, la mierda ese perro! Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ese paciente, porque le duele, le pongo AINES y antiinflamatorio, voy a inhibir este proceso, porque voy a inhibir la producción del tromboxano y voy a calmar el dolor. Pero al inhibir este proceso inflamatorio voy a inhibir también la producción de prostaglandina. Estas prostaglandinas también producen eritema, producen edema, producen fiebre y esta prostaciclina que viene por la vía de los leucotrienos va a producir vasodilatación, antiagregante, todas esas cosas. Y todo es pésimo acá. Vendría de 10 darle AINE, darle corticoide y le calmo el dolor. Incluso hasta hace poco venía el diclofenac inyectable y se lo vendían los visitadores médicos como un analgésico importante en los posoperatorios inmediatos. Pero ¿qué pasaba? Yo estoy inhibiendo este mecanismo, pero también estoy inhibiendo la inflamación y por lo tanto estoy inhibiendo el proceso reparador. Entonces, ¿qué pasa? Estos AINE que son los diclofenac, oxi, indometacina, naproxeno, digamos que van bajando un poquitito, estos son los más jodidos, y los corticoides, también tiene que ver, por ejemplo, menos activo el ketorolac, paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico. ¿Por qué uso la aspirina como cardiológica? Porque es un antiagregante plaquetario, estamos hablando también, viene al caso a través de este mecanismo de la inhibición de la ciclooxigenasa A2, por eso se llaman COX, los COX-2. Es decir, es preferible en estos casos darle analgésicos que tengan que ver, acá se habla como efectos opioides, es decir, que actúan a nivel del sistema nervioso central, arriba, cerca del tálamo, y a ese nivel bloquean el dolor, pero no me restringen la actividad inflamatoria. El tramadol, que lo usaba también con el tramaclosidol, que tiene el dextroproposifeno, que era el closidol, que antes tenía eso, ahora lo cambiaron directamente dextroproposifeno para venderlo porque esto era con receta archivada, pero sirven el tramadol para darle esto. También se usan también, digamos, analgésicos mucho más importantes cuando el paciente está internado. Pero si ese dolor responde a la neuropatía, no tiene nada que ver el proceso inflamatorio. Acá tengo una neuropatía en más, es decir, por ahí puedo tener las terminaciones nerviosas libres que se exponen a un ambiente recargado de azúcar. También tengo, por ejemplo, un proceso de glucosilación de las proteínas que trabajan en los nervios y que de alguna manera esa sensación de tacto se la percibe el paciente como dolor, que se llama algodinia. Necesito trabajar sobre otras zonas para calmar el dolor. Por ejemplo, con el gabapentina, la pregabalina. ¿Qué hacen esto? Y la aminotriptilina, que también es un anticonvulsivante, pero acá se usa dosis más baja, ¿qué hace?
bloquean, aumentan el umbral de despolarización del nervio, por eso es que inhiben también las convulsiones. Al aumentar el umbral de despolarización, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba la curva esa de despolarización y repolarización? Lo aumentan al umbral, es decir, que para que se genere un potencial de acción necesito una mayor intensidad de estímulo y bueno, al aumentar ese umbral disminuye al menos el dolor. Y también está la difenhidramina, que es un antihistamínico, eso de alguna manera produce un efecto de sedación en el paciente. A veces se lo mezcla esto en proporciones y de acuerdo a eso se lo regula, especialmente la amitriptilina y la difenhidramina. Cuando la pregabalina no es efectiva, porque por ahí usamos dosis máxima, lo plancha al enfermo, pero no le calma el dolor. Bueno, este es un tema básico en neuropatía que lo he tocado porque venía agregado al tema de dolor, después lo vamos a repetir bien cuando hablemos de neuropatía diabética. ¿Qué pasa con la úlcera crónica? Hay niveles de enzimas degradantes, la captecina, activadores, lactasa y en matriz de metaloproteinasa, que son enzimas que aparecen en los procesos inflamatorios, especialmente las 8 y las 9. Pero por ahí esas enzimas están normales, lo que fallan son los inhibidores de la matriz de metaloproteinasa, los TIM, y eso es lo que me lleva a que este proceso inflamatorio persista y se haga una inflamación crónica. Y acá el neutrófilo, cuando persiste, la fuente principal de producción de matriz de metaloproteinasa. ¿Sí? Hay una disminución de los TIM, como le decía uno. El proceso de inflamación también se da a nivel de la herida, pero también hay una inflamación crónica que a veces es sistémica y muchas veces no se sabe qué es, pero se produce a distintos niveles. Y por ahí a veces tenemos aumento de marcadores como la proteína C reactiva, como tenemos la eritrosedimentación, y no sabemos de dónde viene. Se está estudiando, pero también se sabe en otros casos que pacientes con dislipemia, pacientes con enfermedades crónicas, tienen también un aumento continuo de la inflamación, o incluso a veces no se sabe cuál es el huevo o la gallina. Si la inflamación ha ido produciendo un envejecimiento precoz, una muerte celular precoz, y eso ha llevado a la producción de enfermedades, como es, por ejemplo, una de las etiologías de la diabetes, por ejemplo, con afectación de las células de los islotes de Langerhans, del páncreas. Es decir, todo es un proceso que se está estudiando ahora y probablemente a partir de unos años se empiece de alguna manera a disponer de marcadores más importantes. Sí se los está usando ahora, pero evidentemente necesitan técnicas carísimas, tan complejas como la que están viendo ahora por los métodos de RT-PCR, que son los que se usan para el hisopado, para identificar el coronavirus. Pero bueno, se va para ahí también ese tema porque se tiene que identificar más eso. Hubo unos trabajos que estuvimos haciendo sobre matriz de metaloproteinasa, pero no teníamos los marcadores para dosar los TIM, es decir, los inhibidores. Veíamos cómo aumentaba, pero no sabíamos cómo estaba el proceso de inhibición de los TIM. O se aumentaban porque estaban altas de por sí o porque se había una deficiencia. Y ahí quedó el trabajo. Bueno, siempre va a pasar así, siempre falta plata. Bien, a las 6 horas aparecen los neutrófilos, a 2 o 3 días ya aparecen los monocitos, se transforman en macrófagos, empieza la fagocitosis, y hay un desbridamiento autolítico que está favorecido por la interleuquina 8. Yo la he puesto en verde porque eso también lo dosábamos cuando trabajamos en curación de heridas. Y hay factores quimiotácticos que, entre otros, van el colágeno, elastina y factor de crecimiento beta 1 que también lo dosamos. Ya vamos a ver la importancia que tenían eso. También les voy a contar sobre eso porque es importante.
¿Qué pasa con la endotoxina bacteriana? Produce interleuquina 8, 1 que se transforma en 8 y atrae a más neutrófilos, hay una inducción de la angiogénesis y empieza el proceso de formación del tejido de granulación, que es el que nosotros estudiamos. Los macrófagos, ¿cómo se transforman? Si el proceso inflamatorio continúa, lleva a la herida crónica, porque hay citoquina inflamatoria, y eso puede deberse generalmente, en el caso de las heridas, por la persistencia de gérmenes, de bacterias. Este macrófago va a llevar a esta vía. Pero si estas citoquinas disminuyen y la función de los macrófagos cambia, se llama macrófago 2, y van a la función reparadora, y acá es donde empiezan a formar factores de crecimiento. Es decir, en una herida crónica yo tengo persistencia de macrófagos porque hay persistencia de factores inflamatorios que me mantienen a la herida en ese estado. Cuando la herida se va a curar, también tengo macrófagos, pero tienen un fenotipo diferente que los hace que empiecen también a colaborar con el proceso de cicatrización. En definitiva, todos estos cambios celulares, de células endoteliales, no van a llevar a la formación del tejido de granulación. ¿Por qué le damos bola al tejido de granulación? Hablando vulgarmente, porque por ahí nosotros tenemos una herida que la curamos, que la llevamos bien y que realmente tiene un hermoso tejido de granulación. Está perfecto. ¿Qué le hacemos a ese paciente? Bueno, si no estamos en un ambiente quirúrgico, seguimos colocándole apósitos a que desde los bordes empieza el proceso de epitelización hasta que se cubre. Y si la herida es muy extensa, ese proceso lleva muchos días y puede llevar hasta un mes. Y en el camino hay riesgo que se complique, que se nos meta una pseudomonas, cualquier otro bicho, y se nos venga abajo. Entonces, ¿qué es lo más fácil que hacemos nosotros? Y eso se hace con anestesia local. Directamente un injerto de piel. Sacamos un poquito de piel del muslo, por ejemplo, lo ponemos ahí. Ese injerto de piel hace que mande señales a ese factor de crecimiento para que empiece el proceso de epitelización y lo acelere. En otros centros lo que hacen, le inyectan a la zona donde van a sacar la piel una pequeña sustancia inflamatoria que hace que se forme como una ampolla con líquido, es como se ha hecho una quemadura superficial. Bueno, ese tejido de la piel tan delgadita se la saca y se la aplica ahí en el lecho de ese tejido de granulación y produce también un proceso de estimulación que nos lleva a la epitelización de una forma mucho más temprana que si lo vemos cómo se hace en forma espontánea. Entonces por ahí decir, bueno, pero yo soy enfermero, nosotros los enfermeros no operamos. Pero está bien, pero con que lo haya derivado a un paciente con un muy buen tejido de granulación para que cualquiera le haga un injerto, te ganaste un premio porque a ese enfermo le ahorraste un montón de riesgo y también le ahorraste dinero al enfermo, a la institución donde está internado, a todo el mundo. Entonces yo creo que es útil, por eso insistimos sobre este tipo de llegar a esta circunstancia para curar una herida y no esperar más tiempo que demora el proceso de epitelización. Bueno, la fase proliferativa aparecen los fibroblastos y empieza el depósito de la matriz. Eso en 10 a 14 días, esos fibroblastos, no se olviden que las fases se superponen, pero yo ya tengo, este fibroblasto tiene la capacidad de producir colágeno. También se modifican los fibroblastos y se transforman en miofibroblastos, que son células que tienen capacidad contráctil y eso tienen por función traccionar los bordes de la herida para ir arrimándolo, donde se va a producir el proceso de epitelización. Es decir, la herida se va haciendo más chica, se va cerrando por acción de los fibroblastos, de los miofibroblastos. También tienen por función empezar a formar las células
que van a hacer estimular los brotes capilares donde ese tejido de granulación se va a producir y necesita también irrigación. Entonces, en definitiva, tenemos colágeno inmaduro que se forma temprano, ya a las 24 horas ya empezamos, si todo anda bien, pero bueno, la herida de los diabéticos no siempre es así. Bueno, y esto es la contracción que yo les decía, 3 a 4 días y termina entre los 21 días, y estos son la acción de los miofibroblastos que yo les había dicho recién, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Este trabajo lo hicimos con la doctora Ortiz Mayor en la jefa de anatomía patológica y ella nos enseñó un poquitito respecto a qué particularidades teníamos que tener en cuenta para ese tejido de granulación, es decir, tenemos que considerar el exudado, la fibrina, la matriz y los vasos de neoformación inmaduro. Para eso ellos estaban trabajando. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo evaluamos el tejido de granulación? Por medio de cantidad de vasos de neoformación, disminución de depósito de fibrina en el lecho, depósito de colágeno en la matriz, cantidad de fibroblastos y los macrófagos en el borde de la herida. Este estudio anatomopatológico veíamos que indicadores favorables consistían en un aumento de la densidad vascular, presencia de pericitos. Los pericitos son células que están adheridas a los vasos que le dan, hasta ahora decíamos que eran el soporte de los vasos, de los capilares, pero ahora se ha visto que no solamente son células que tienen que ver con el soporte, sino que le dan el aspecto nutricional y la supervivencia de esos vasos. E incluso en una herida de un diabético, la cantidad de pericitos nos está marcando la probabilidad de que esa herida se cure o no. Y los miofibroblastos que depositan colágeno. ¿Qué pasa con una mala evolución? Hay un exudado abundante, esas heridas secretantes, necróticas, hay mucha fibrina alrededor de los vasos, hay una menor densidad vascular y hay escasos miofibroblastos. Todo esto nos da la pauta que esta herida, este tejido de granulación, como le decimos nosotros, es medio pobrón. Es decir, acá vemos los elementos desfavorables, una gran capa de fibrina en el lecho y vasos de neoformación, pero con mucha fibrina, eso les impide a los vasos proliferar adecuadamente. Y ese es el tejido de granulación que representa ese cuadro histológico que yo le estaba mostrando recién. Ven todo este tejido necrótico, acá hay alguito, pero es muy pobre esto. Es decir, escaso leucocito, escasa fibrina y varios vasos de neoformación, yo ya tengo un mejor tejido de granulación. ¿Cómo logré arribar a esta situación desde esta situación? Bueno, ya hay distintas maneras, eso lo vamos a ir viendo. La más simple es, obviamente, si ustedes se han dado cuenta, esta herida no tiene 5 días, 7 días, es una herida crónica. Entonces yo la llevé a esta herida, a una herida de nuevo aguda, haciendo un amplio desbridamiento de la zona y dejando un lecho sangrante. En última instancia, la transformé en una herida aguda. Pero si yo tengo esta en algún momento también fue aguda. ¿Por qué llegó así? Porque si esta la transformo en aguda no se me va a volver a la misma situación de antes. Y eso se debe a que el contexto general del paciente que está bien, especialmente los valores de glucemia, los valores nutricionales y la perfusión vascular. Todo eso tiene que estar bien, si no, lo mismo volver para atrás. Es decir, la buena evolución se traduce en miofibroblastos que están acá, vasos de neoformación y células endoteliales viables. Eso me llevó a que esta herida, yo le hice un injerto que estamos hablando, y esa herida epitelizó, se curó mucho más antes de lo que lo hubiera hecho si hubiera esperado que los bordes se vayan aproximando. Esto es un estudio histoquímico, también con alfa-actina de músculo liso. La alfa-actina
Es un marcador que tiene que ver cuando hay fibras de músculo liso. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los miofibroblastos tienen capacidad contráctil, por lo tanto también tienen músculo liso, por lo tanto también responden a la alfa-actina, ¿sí? Y células, ahí también identifican los pericitos, que yo les había dicho en última instancia, esto es la luz de un vaso y lo vamos midiendo de acuerdo al tamaño que tiene. ¿Cuáles son las técnicas especiales? Esto es la técnica habitual, la tinción de Mason destaca el colágeno y el otro permite una buena evolución. Pero acá entramos, se usaron estos marcadores, el CD34, para valorar el endotelio, la capacidad del endotelio de esos vasos que se están formando. La alfa-actina, como yo les había dicho, para identificar miofibroblastos y pericitos. Este CD38, los macrófagos, pero no especifica si son macrófago 1 o macrófago 2. Esa es otra técnica. Pero si estos dos yo los tengo bien, se supone que tengo macrófagos 2, como yo les decía recién, que se han ido migrando hacia el proceso reparador, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay poco conocimiento sobre esos mecanismos de curación. ¿Qué pasa por ahí? Nos damos contra la pared, donde tenemos herida con muy buena irrigación. A veces corta un poquito, ¡pum!, nos da un vasito, nos salta como un chorro y alrededor tengo todo un tejido sañoso, con tejido necrótico. Digo, ¿por qué si esta herida tiene buena irrigación, tengo tanto tejido desvitalizado alrededor? Digamos, es un proceso contradictorio que muchas veces nos llevó a preguntarnos qué está pasando con este enfermo. Le hemos hecho un estudio vascular todo de 10, pero nos hemos dado cuenta de algo, que este pacientito venía con una alteración metabólica importante, con un cuadro nutricional bastante comprometido, una insuficiencia renal en curso que nos estaba haciendo perder proteína, y ahí de alguna manera cerraba esto. ¿Por qué? Porque había una microangiopatía, es decir, y también un bicho por los estáfilos que también producen ese tipo de lesión, es decir, que ahí no cerraba la cosa. Pero bueno, decidimos estudiar un poquitito. Entonces, ¿qué pasaba con los pacientes diabéticos y los no diabéticos? También vimos, porque vimos también enfermos en el servicio de traumatología, herida a montones, y muchos son pacientes no diabéticos que tienen heridas complicadas, infectadas, y en realidad ese problema microvascular no lo tenían tanto, y más bien predominaba el componente infeccioso. Pero en los alcohólicos, esos alcohólicos crónicos, que también lingera que caía, el comportamiento era similar a una herida de un diabético. Incluso hasta tenía neuropatía, claro, por el mismo alcoholismo, pero era muy similar y ahí de alguna manera nos iba cerrando el cuadro. ¿Qué pasa con ese endotelio? Antes era una membrana interna de los vasos, pero ahora es el regulador de la hemostasis. Para que vean la extensión, un tipo que pesa 70 kilos tiene un área de 700 metros cuadrados y pesa ese endotelio 1,5 kilos, ¿sí? Esto está relacionado con procesos vasoactivos, con problemas metabólicos e inmunológicos. Ya vamos a ver. Hay un estudio ahí que le valió el premio Nobel a Moncada, todo esto. Ahí cuando empezamos a trabajar en fisiología, como les decía yo recién. ¿Qué pasa con la disfunción endotelial? Cuando ese endotelio no funciona bien, hay un estrés oxidativo, hay un aumento lípido, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, pero también todo esto hemos dicho que está relacionado con la inflamación crónica. Es decir, hay un estado proinflamatorio que nos lleva a alteración de las características de esas células endoteliales, de su funcionamiento. No es genético, sino cambia la forma, es el fenotipo. Y eso nos lleva a una menor disponibilidad del óxido nítrico, que es un vasodilatador. Hay un aumento de permeabilidad y síntesis de citoquinas inflamatorias.
y hay una alteración del tono vasomotor, que también lo habíamos visto y habíamos conversado. ¿Cuáles son los mediadores químicos entonces? El óxido nítrico, un vasodilatador, factores relajantes, prostaciclina y un factor hiperpolarizante, pero este es el más importante. Y los constrictores, la endotelina, angiotensina 2, esta está producida por la, digamos, angiotensina 1 por las células renales, la yuta, digamos, la vecina a la arteriola aferente de los riñones, produce angiotensina 2 y también esta se contrapone al óxido nítrico, es como si fuera una rienda, uno tira de un lado y otro del otro. Esto tira para la vasoconstricción y esta para la vasodilatación. En un diabético esto está jodido, entonces aumenta la angiotensina 2. Entonces, ¿qué pasa? El trasero endotelial libera endotelina, tromboxano A2, ¿se acuerdan? Y produce vasoconstricción. Esto era un antiagregante plaquetario, por eso le damos ácido acetilsalicílico. El óxido nítrico viene del óxido nítrico sintetasa a partir de la arginina, pasa por el guanosin monofosfato cíclico y este produce en la membrana una relajación y un aumento del flujo, ¿sí? El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador que es independiente del endotelio y produce vasodilatación sin que tenga que ver el endotelio. Con eso trabajamos. Bueno, esa es la nitroglicerina que se usa para la angina del pecho, ¿sí? Y ahí este fue el trabajo de Moncada y otros dos más que trabajaron sobre eso y le dieron el premio Nobel, creo que en el año 91. Esto trabajamos en fisiología, esto me han hecho acordar de fisiología, que hablamos sobre reactividad vascular en pacientes diabéticos. Empezaron a trabajar, la doctora Peral trabajó con ratas que las hacía diabéticas y les ponía estreptozotocina, y eso la rata la hacía diabética, le sacaba una arterita a la rata, y eso medía la reactividad vascular, la colocaba esa arterita, los anillos le decían en un gancho, que iba a un transductor y medía la contracción. Entonces a eso se le ponía nitroprusiato de sodio, que era endotelio independiente, cloruro de potasio, y acetilcolina. La acetilcolina era dependiente del endotelio, y las ratas que eran diabéticas no tenían la misma reactividad vascular, tenían, digamos, las ratas diabéticas tenían una pobre reactividad vascular. Bueno, cuando llegué yo también estaba en traumatología y le digo, bueno, pero ¿para qué va a buscar la arterita de rata? Busquemos de las personas. Y bueno, todos los pacientes amputados se les sacaba la arteria pedia y a esa la estudiamos y eso nos publicamos un trabajo que fue muy bueno, nos reconocieron bastante ahí en los congresos. A su vez la doctora Peral también lo publicó en su medio. Pero no nos cerraba mucho algo, no nos cerraba el cero, eran arterias de amputado. Había que conseguir arteria de paciente amputado, pero no diabético. Y bueno, los conseguimos porque eran accidentes de tránsito, siempre andan en la motito, algunos se hacen polvo. Entonces lo buscamos ahí en la guardia, nos decían, llegó uno, se lo tenía que amputar, le sacamos la arteria como una urgencia, llevábamos la arterita pedia y le hacíamos los estudios, y ese enfermo era sano, tenía que responder bien. Y por ahí no encontramos una respuesta perfecta porque había una serie de variables que nos impedían. Por ejemplo, la acetilcolina no se liberaba tanto en el humano, porque la vasodilatación o vasoconstricción depende del tono simpático, no del parasimpático. A pesar de eso, se decía que han quedado receptores atávicos, que cuando se le largaba el transmisor excitador, sí producía la contracción. Bueno, pero ahí quedó. Después había nuevos estudios que sí corroboraron eso, vamos a contar después. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estudiamos esto? Yo les había dicho, viene el flujo de sangre por la arteriola. Como esto tiene que ver la angiotensina 2, eso es un vasoconstrictor y actúa a nivel del esfínter precapilar. Entonces no deja que pase la sangre hacia el capilar y pasa al shunt arteriovenoso y vuelve por la vena. Es decir, todo este tejido donde tiene que entregar el capilar
todo el nutriente a los tejidos y volver por la vénula, queda anulado, es decir, el proceso de respiración celular. Porque esta estaba actuando. Cuando yo lo bloqueo a la acción de la angiotensina 2 a través de mejorar la función endotelial, regulando toda la parte metabólica del paciente, este cuadro vuelve y se recupera esa herida. Y claramente lo veíamos, por ahí de un mes, con un buen tratamiento, con un buen manejo clínico, ya empezaba a aparecer tejido de granulación. Y era porque había sucedido esto. Por otro lado, también, esta angiotensina 2, al producir una vasoconstricción a este nivel, va a aumentar la resistencia periférica y por lo tanto también me va a aumentar la presión arterial, con la presión arterial volumen minuto por resistencia periférica. Entonces también los clínicos usan inhibidores de la angiotensina 2 o de la convertidora de angiotensina 2 para tratar la presión arterial y especialmente en los diabéticos. Bien. Entonces, ahí se hacía el mecanismo como nos gustaba todo y aparecía un muy buen tejido de granulación. Todo esto lo publicamos también en algún congreso. Ahora bien, ahora en el 2017 empezamos a estudiar la reactividad vascular por medio de una hiperemia reactiva posisquémica, es decir, con el manguito de presión, el brazo, el antebrazo, aumentamos la presión, medíamos con una medida con un ecodoppler acá color y cuando largábamos la presión esto tenía que recuperarse en determinada cantidad por un proceso vasodilatador. Si este mecanismo, si esta recuperación no era suficiente, estamos hablando que teníamos una disfunción endotelial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto había que correlacionarlo con evaluación clínica del tejido de granulación, medición de la interleuquina, que ya habíamos dicho, interleuquina 6, la óxido nítrico sintetasa inducible y el factor de crecimiento beta 1. La endotelial no la medimos porque es más difícil, pero medimos la otra, la inducible, que es por los tejidos, y de alguna manera tenemos una visión aproximada. Matriz de metaloproteinasa, especialmente la 8, y los macrófagos. Esto trabajamos con el doctor Valdés. Y la medición del tejido de granulación. Todo esto tenía que estar relacionado para que hablemos de una hiperemia reactiva posisquémica de un diabético, porque también se daban falsos positivos. Bueno, en todos lados. Entonces, reactividad vascular y curación de herida, es decir, si un enfermo tenemos la curación de herida pobrona, al medir la reactividad vascular, de alguna manera nos está dando la pauta que esa microangiopatía se debe a todos estos mecanismos que yo le estaba diciendo antes. Son cosas nuevas, iba a publicar el trabajo al último, no me andó bola en ningún lado. Bueno, entonces otros métodos también con la doctora Peral, tuvo un aparatito que era una plectimografía digital que de alguna manera la reemplazaba al ecodoppler y al manguito del tensiómetro, pero nunca llegó eso a su fin. En última instancia, esto tenía una idea de ser un marcador pronóstico, es decir, se lo iba simplificando tanto al tema que en última instancia iba a ser como un dato más, como medir la presión arterial, una cosa así. Pero bueno, ahí quedó, también falta guita. ¿Qué pasa con la neuropatía diabética? Vamos a avanzar un poquitito más. Esta neuropatía diabética puede ser por la pérdida de sensibilidad o también una neuropatía motora por alteración de los intrínsecos que me lleva a esta deformidad, más la pérdida de sensibilidad se va a producir una lesión ulcerosa. También este pie rojo, rutilante, pero sin una herida me tiene que hacer pensar que hay una artropatía de Charcot, ¿sí? ¿Cómo la clasificamos? Siempre la neuropatía periférica distal simétrica. Hay un montón de otras neuropatías, ¿sí? Pero esta, la periférica distal simétrica o la diabética autonómica, son las neuropatías más importantes, ¿sí? Bien. La forma clínica, predominio sensitivo, motor de fibras largas o mixta, ¿sí? Esto tiene que ver con las fibras, como yo les había dicho, con el tamaño de la fibra. Las fibras gamma son las que tienen que ver con el dolor, la fibra C,
son las fibras, son bien chiquitas, pero no tienen mielina, entonces reaccionan rápido porque están en contacto con el medio ambiente. Pero las alfa delta, también tienen poca mielina y también tienen que ver con el dolor. Las otras, la propiocepción, aparecen después, y cuando nosotros vamos viendo después, empieza a aparecer la neuropatía en otros aspectos. Pero lo primero que el enfermo siente es que empieza a sentir parestesia, que no le duele determinada parte del pie y que tiene alteración de la percepción de las vibraciones. Lo vamos a ver después. ¿Por qué? Esto lo investigamos con los reflejos. ¿Se acuerda cuando hablamos del arco reflejo? Con el diapasón, ahora viene el biotensiómetro, que podemos cuantificar esto, o con el filamento, que hay distintos, pero el filamento de 10 gramos es el que nos sirve para medir la sensibilidad protectiva, que es la que nos va a decir dónde está el dolor, a pesar de que por ahí se discute mucho la función de esto, hay que correlacionar. Estos son todos los mecanismos, vamos a hablar para la próxima, todos los mecanismos que tienen que ver, que llevan a la neuropatía. La vía del poliol, producción del sorbitol, la glucosilación y el estrés oxidativo. Y de la vasculopatía, me quedo corto, vamos a hablar de micro y macro, esto lo vamos a hablar después porque ya están perdidos y yo estoy apurado porque se me enfría la comida. Bueno, pero vamos a conversarlo eso, se me ha hecho tarde, porque en realidad quería hablarles sobre el tema de lo que estamos haciendo, ¿sí? Quizás ha sido medio pesado, medio, pero bueno, creo que le servía porque un poco la experiencia que uno ha ido juntando en este tiempo y estas cosas que yo le estoy largando ahora, cuando empecemos con la casuística, lo vamos a ir repitiendo sucesivamente hasta que los vamos fijando, pero ahora les largo todos juntos. ¿Quién me presentó el talón? Alejandra González y Guido Caniparoli. Alejandra. ¿Está Alejandra? ¿Vive? Sí, está. ¿Dónde está? Alejandra. Bien, escúchame, esa úlcera de talón, ¿qué dato me podés dar aparte de la imagen? Sí. Bueno, es un pacientito que tiene 67 años, tiene una úlcera de talón únicamente, es diabético y es hipertenso, tiene desde hace 30 años atrás, tiene una hipertensión donde está medicado con enalapril únicamente, es diabético hace 37 años y toma metformina, silostazol y pregabalina para el dolor hace 2 semanas. Está bien, está perfecto. Escúchame. Yo lo de otra manera, de los ejercicios de guardia y entro con la primera imagen que le son otras sí, lo escucho, y la hasta el día de sí. Ay, mira, te escucho muy entrecortado, pero ¿qué tiene irrigaciones de enfermo? ¿Le palpaste los pulsos? ¿Tiene un ecodoppler, algo de eso? No, ecodoppler cero, porque el paciente se niega a trasladarse a alguna institución por temor al COVID. ¿Qué edad tiene? 67 años. ¿Qué edad tiene? De 67. Sí. ¿Y cómo es el contexto familiar? Bueno, en la casa está su señora y un hijo de 40 años que es el que lo atiende al señor. Son los 3 nada más. Bien. En una vivienda relativamente humilde, pero con todo lo básico, digamos. Pero tiene cuidado, entonces. Sí, cuidados. Lo que usted pide, ahora ellos obtienen. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con ese talón? En primer lugar, yo he visto muchos tejidos sañosos, está feo, esas cosas, ¿sí? ¿Vos lo ves personalmente ese enfermo o no?
Sí, lo estoy yendo a curar, como le digo, hará 3 semanas atrás. Bien. ¿Con qué lo curá? Doctor Caniparoli, al principio para sacar toda la parte fisiológica le fui ¡Salvala! con una hojita, ¿viste? No, sí estoy escuchando, nada más que como ella practica todo el tema Sí. curaciones. Sí, hizo un trabajo bastante profundo Alejandra, porque era una herida bastante sañosa, había zonas bastante necróticas y con mucha secreción y mucho detritus, y empezó con un trabajo bastante de hormiga, hasta que fue clarificándose mucho esa zona de la úlcera, y tiene el aspecto de esta última foto que le mandó, que está mostrando una muy buena granulación. Bien. Si me disculpan, me quedó ahí en el tintero cuando usted habló sobre el injerto. ¿El injerto está apuntando solamente a la epidermis, o también se puede usar el injerto con las otras placas de la dermis y esas cosas? El injerto funciona cuando vos tenés un buen tejido de granulación. Claro. Si no, no prende, ¿sí? Es más, nosotros usamos, ya vamos a conversar después, Sebastián o el Diego le van a explicar bien cómo se hace todo lo que es presión negativa o factores de crecimiento, pero el objetivo nuestro es cubrir la herida con tejido de granulación, ponerlo a plano a la herida, porque por ahí hay una destrucción importante de tejido subyacente, pero son cubiertos por tejido de granulación y es el momento de injertarlo, ¿sí? En este caso puntual, en realidad no es aparentemente una herida muy profunda, pero tiene mucho destrito, y vos me estás dando una pauta a mí, que ustedes le están dando bolilla, que lo están curando y lo están manejando clínicamente al paciente, y un poco está cerrando lo que estábamos conversando nosotros. Empieza a mejorar el cuadro, empieza a salir de la microangiopatía, empieza a disminuir la angiotensina 2, empieza a ser efectivo el endotelio a través del óxido nítrico, y ahí empezamos a tener esa posibilidad. Ojo que nos queda en el tintero si este enfermo tiene un problema vascular o no. Aparentemente no lo tiene, y por ahí le han dado a ojo y por la duda en un cilostazol. ¿Cuánto le han dado de cilostazol? De 100 miligramos. ¿Cuánto le están dando? ¿Ah? 100 miligramos en el día. 100 miligramos, sí, está bien, con 100 miligramos ante la duda. Ahora, si es un isquemia más importante, ya le pueden aumentar 200, pero tendrían que tener un ecodoppler. También claro, eso era lo que pedía, yo le pedía, y me dicen bien, que no se puede, hay que respetarlo al enfermo en sus cosas. Seguro. Pero le tiene que entender todo que lo está reportando, pues si no, no va a saltar alguno, va a decir, realmente un familiar, ¿y cómo no le han pedido esto? Porque consultó con otro médico. Ojo que también nos tenemos que bancar todas esas cosas, y hay que establecerlo bien, y a pesar de eso lo tienen que registrar en una historia clínica, que quede claro. En definitiva, y después ya vamos a analizar ya en las clases más avanzadas cuáles son los criterios de derivación de COVID o no, y acá en realidad no estaría para ser derivado, ¿me entiendes? Yo creo que lo van manejando bien a ese paciente. Ojo, ahora no estaría, lo que pasa es que no sabemos en la evolución, pero si lo llevan así es probablemente que ande bien. ¿Qué tienen que hacer también? Protegerlo, protegerle el apoyo del talón con la cama, ponerle el talón en alto, una almohada fijada, no puesta sino más fija a la altura de las pantorrillas, y por otro lado también cuando vaya al baño, todas esas cosas, siempre cubierto con una bolsa de polietileno, una bolsa de súper, ¿sí? Bien. Sí, doctor, le digo. Sebastián, veo que se acaba. Metabólicamente, ¿cómo estaba ese paciente? ¿Qué Por eso me están diciendo que estaba evolucionando bien, ¿puede ser? Algo así escuché. Sí, no recuerdo en este momento la última glicosilada, ¿no? Creo que estaba en 6,5, me parece,
el último Pero la control viscosidad laboratorio. te mide a los 6 meses. y- Excelente, entonces. Y Claro, lo otro que habría que ver es el tratamiento de los lípidos, ¿no? Tener un LDL menor a 100. Estos Bien. pacientes se benefician mucho con estatinas en altas dosis para Bien. enlentecer la progresión de la aterosclerosis, ¿no? Sí, pero también, Cristina, la estatina también está teniendo que ver, en especial una variedad de estatina que mejora la curación de las heridas. También tiene un efecto aparte sobre eso. No me Exacto. acuerdo cuál era, pero una de las estatinas tiene que ver con eso. Estaría bueno eso. Habría que verlo, ya lo voy a ver, no lo tengo acá presente al último análisis, pero no voy a volver a pedir unos nuevos, ¿no? Y la verdad, doctora, No, pero fíjate el anterior y después contanos, y este paciente bien, tiene que estar con aspirina a bajas dosis también, ¿no? perfecto, Dale Y una no tiene siempre le damos. contraindicación. Sí, Sí. sí. bien. Tiene un miembro más bien tendiente a frío y por eso es que también me dio la sensación de tener que usar el silostazol, al no Está tener bien. forma de evaluar. Excelente, No nadie va a te va a pasar nada. decir nada por poner una medicación que es tan noble y que puede salvarle el pie, pero como decía el doctor, tiene que quedar registrado en toda la historia clínica que vos le has pedido el ecodoppler y que el paciente se ha negado a hacer. Bien. Entonces está obviamente la autodeterminación del paciente que decide o no hacerse un método complementario, pero lo que correspondería ahí es tener un ecodoppler para poder saber realmente el grado de estenosis o no de sus arterias periféricas. Pero está cubierto con todo, entonces si ya está con silostazol, ponerle la estatina y la aspirina y Bien. ya está cubierto todo. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que por ahí, creo que ese enfermo ahí, si lo cuidan, va a andar bien, pero bueno, te queda siempre el tintero ese, porque por ahí a veces no es una isquemia crítica, pero era justo el momento de tratarlo, era justo el momento de meterle una angioplasia y ya lo tener tirando para el otro lado. A veces también conversar un poquitito con la familia. Siempre es jodido ahora en este contexto de COVID, pero todavía tiene un margen. Si se cura la herida, un par de meses puede tirar, pero no tienen que llevar que se le haga por lo menos un ecodoppler, ¿sí? Sí. Bueno, quedamos así. Che, espero que esto le haya servido, le haya sido útil. Para la próxima vamos a empezar ya con algo más lindo, vamos a empezar con semiología, ¿eh? Buenísimo. Pero quiero los grupos, chicos, porque ahí a los grupos le vamos a dar determinado tipo de tarea, le vamos a dar consignas, y sobre eso vamos a conversar, pues ya me canso yo de hablar tanto. ¿Sí? Doctor, Sí. ¿puedo tomar asistencia? Ah, sí, bueno, quedan ustedes, Ángela, hay 21, sí, pero estaba Sebastián, que fue, Sí. García, que quedó, que lo dejamos en el tintero, pero la próxima lo vamos a sacar el jugo, especialmente cuando hablemos de semiología. Sí, te quedan 19, creo que debe tener Sí. dos ausentes. ¿sí? Así les tomo asistencia. Bueno, listo, te dejo ya con ellos. Nos vemos el lunes, chicos, hablamos de semiología, yo les paso algo que vayan leyendo, ¿sí? Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, Cristina.